John Foxe, quizá alguno lo ha escuchado. John Foxe fue un historiador inglés, el cual escribió un libro que quizás es un libro de lectura obligada para todos los cristianos. John Foxe escribió el libro que se llamó El libro de los mártires. Y en ese libro, John Foxe un poco lo que habla es de la persecución que los cristianos sufrieron a raíz de la proclamación del nombre de Cristo Jesús. A nivel general, John Foxe habla de lo que es la persecución y el martirio de los cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVI y se centra en lo que es aquella persecución y martirio de los reformadores hasta lo que es el establecimiento en Inglaterra de la Iglesia anglicana. El libro de los mártires de John Foxe, ¿qué es lo que hace? Simplemente es una recopilación de la persecución y el martirio que sufrió la Iglesia a lo largo de la historia. Y recopila algo que se encuentra en la Iglesia desde sus inicios. Lo que es la persecución no es algo excepcional en la Iglesia de Cristo, sino que ya desde sus inicios era algo que empezó a darse y era algo en cierta manera normal. La persecución estaba implícita en lo que es y está implícita en lo que es el Evangelio el cual nosotros creemos, el cual proclamamos y en el cual debemos perseverar, ya sea una persecución física o ya sea una persecución ideológica. Y la razón de por qué la persecución forma parte de lo que es la vida de la Iglesia, las razones son varias. Una de ellas lo vimos en cierta manera en lo que es en el mensaje de la semana pasada, porque la proclamación del nombre de Cristo, la proclamación del nombre de Jesucristo, genera lo que es un desafío a la autoridad presente del mundo. Un desafío a la autoridad de un mundo posmodernista que no sustenta ningún tipo de verdad absoluta. Es básicamente algo que la presentación del nombre de Jesucristo como el único fundamento de salvación y el único lugar donde hay salvación genera entonces básicamente lo que es ese rechazo en una sociedad que no acepta esto. Pero hay otras razones. Porque recuerden que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, así como a mí me aborrecieron, también os van a aborrecer a vosotros. Nuestra lectura congregacional en el Sermón del Monte, el Señor Jesús les dijo que aquellos que forman parte del reino de los cielos, dice, bienaventurados sois cuando por causa de la justicia os persigan. Bienaventurados sois cuando por mi nombre, por mi causa, os persigan, os vituperen, mientan, digan toda cosa contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Por eso el apóstol Pedro, que vemos aquí al inicio del libro de Hechos, el apóstol Pedro en una de sus cartas, en su primera carta, en el capítulo 4, los versículos 12 al 13, escribiendo a aquellos cristianos, les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero les dice a esos cristianos, no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba, no os sorprendáis cuando la tribulación, no os sorprendáis cuando la persecución llega a vuestras vidas, no os sorprendáis como si eso fuese algo extraño, porque esa realidad es una realidad implícita en lo que es la Iglesia de Cristo Jesús. Porque tiene un mensaje, mis hermanos, que no es aceptado por el mundo, sino que genera lo que es esa persecución y esa oposición. Fíjense que esto era para los cristianos del primer siglo y sigue siendo para los cristianos y la Iglesia del siglo XXI. El Ministerio de Puertas Abiertas publica cada año lo que es la lista mundial de persecución. Y en este año, la lista mundial de persecución del 2024, se calcula que hay unos 365 millones de cristianos que son perseguidos por el nombre de Cristo. Y dentro de estos millones de cristianos, esa lista mundial de la persecución, la cual uno entra en la web de Puertas Abiertas y puede verla, se mencionan 42 países en los cuales la persecución, y no son los únicos países, pero se menciona 42 países donde la persecución de los cristianos es alta, muy alta o niveles extremos. Así que la realidad de la persecución es algo que forma parte de la vida de la Iglesia y de la proclamación del nombre de Cristo. La cuestión, mis hermanos, es cómo responder a la realidad de la persecución.
cómo se responde cuando la persecución llama a la puerta del cristiano y a la puerta de la vida de la iglesia. Y la manera en cómo responder es algo que vemos aquí en el capítulo 4 de Hechos, en los versículos del 23 al 31. Así que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 4 de Hechos, los versículos del 23 al 31. Y fíjense que aquí nos damos cuenta cómo la iglesia primitiva, la iglesia que empezaba, respondió a lo que era la persecución. Y si debemos resumir en una palabra cómo respondieron a la persecución, mis hermanos, esa palabra que lo resumen es la oración. Respondieron a la persecución con oración. Así que vamos a ver, mis hermanos, en el día de hoy cómo respondemos a la persecución por el nombre de Cristo. Y vamos a responder como la iglesia de Cristo de la misma manera que la iglesia en el siglo I respondió. Respondió con oración. Y vamos a ver tres cosas en el día de hoy. Primero vamos a ver que respondemos a la persecución con la oración que reconoce la soberanía de Dios. Segundo, respondemos a la persecución con la oración que pide valentía para la proclamación. Y tercero, mis hermanos, respondemos a la persecución con la oración eficaz delante de Dios. Vamos a ver estas tres cosas en el día de hoy. Primero respondemos a la persecución con la oración que reconoce, pero que reconoce la soberanía de Dios. Y lo primero que reconoce, mis hermanos, reconoce la soberanía de Dios como creador de todo, creador sobre todas las cosas. Pero fíjense, antes de ver esto, antes de ver cómo esa oración de la iglesia primitiva, de esos primeros cristianos, respondió reconociendo la soberanía de Dios como creador, lo primero que tenemos que ver y dejar claro es que la oración es la respuesta a la persecución. La oración es cómo respondieron esos primeros cristianos a la realidad de la persecución en sus vidas. Y no podemos olvidarnos de dónde venimos en el fluir del argumento. Recuerden que Hechos 3 y Hechos 4 son dos capítulos que conforman una unidad. En Hechos 3, si recuerdan, vimos la sanación de aquel paralítico desde nacimiento en el nombre de Cristo Jesús. Y a raíz de esto, de esa sanación y de la proclamación del Evangelio de Cristo y de su resurrección, acuérdense que los sacerdotes y el jefe de los sacerdotes y de la guardia, ¿qué es lo que hicieron? Apresaron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Y al día siguiente los llevaron ante el Sanedrín para juzgarlos y para determinar, si se acuerdan, en base a qué nombre o autoridad habían hecho eso. Y Pedro y Juan respondieron sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de tapujo. Respondieron que la autoridad y el nombre sobre el cual habían hecho ese milagro era la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Y establecieron ese nombre que entró como un desafío a la autoridad de esos principales sacerdotes y del Sanedrín, y establecieron que ese nombre de Jesús era el único que es el fundamento sobre el cual la salvación de Dios se construye y se obra. Porque Pedro les dejó bien claro de que no hay ningún otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, generó en aquellos principales sacerdotes, en aquellos ancianos, en aquel Sanedrín, sabiendo que aquel que había sido cojo ahora estaba sanado en medio de ellos, generó que pudiesen hacer simplemente una cosa. Les prohibieron a Pedro y a Juan proclamar el nombre de Jesucristo. Les prohibieron proclamar el Evangelio de salvación. Y les prohibieron esto con amenazas y con intimidación. Fíjense en el capítulo 4, mis hermanos, los versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que hicieron? No solamente lo que hicieron, sino cómo lo hicieron.
les prohibieron de que hablasen en ninguna manera el nombre de Jesucristo. Pero lo hicieron amenazándoles e intimidándoles. Lo hicieron con amenazas y lo hicieron con intimidación, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí, mis hermanos, es el inicio de esa persecución a la iglesia de Cristo. Vemos la semilla de esa persecución a la iglesia. Antes, en la historia de la Biblia, mis hermanos, en la historia de la salvación, nos damos cuenta de que hubo aquellos profetas que fueron perseguidos por proclamar el nombre de Dios y el mensaje de Dios. Por eso en el Sermón del Monte Jesús les dijo que se sintiesen bienaventurados cuando sois perseguidos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero el inicio de la persecución de la iglesia de Cristo, mis hermanos, la vemos aquí. Porque la iglesia es la realidad del nuevo pacto. El pueblo del nuevo pacto formado sobre la única piedra angular que hay, que es Cristo Jesús. Y aquí con esa prohibición, con esa intimidación, con esa amenaza, empezamos a ver el inicio de esa persecución. Fue una persecución light. Fue una persecución sin violencia. Fue una persecución sin golpes. Fue una persecución sin poner su vida en el martirio. Fue una persecución light en cierta manera. Simplemente con prohibición, con amenazas y con intimidación. Pero aquí es donde empieza a crecer, mis hermanos. Porque de esa pequeña persecución aquí, a partir del versículo 23 en adelante, nos vamos a dar cuenta cómo la persecución, mis hermanos, de aquellos apóstoles y de la iglesia empieza a crecer en el libro de Hechos. Y vamos a llegar, mis hermanos, a Hechos 7 y vamos a encontrarnos el primer mártir de la historia de la iglesia. Y vamos a ver, mis hermanos, en el capítulo, cómo va a ir creciendo esa persecución hasta llegar a un momento que por la persecución la iglesia va a ser esparcida y eso va a generar el crecimiento mismo de la iglesia. Pero aquí vemos, mis hermanos, lo que es el inicio de esa persecución. Light, pero persecución. Pero muchas veces cuando pensamos en la persecución de la iglesia, cuando pensamos en la persecución de los cristianos, lo que suele venirnos a la mente siempre es el grado extremo, el grado máximo. Pensamos en la persecución como aquellos que por el nombre de Cristo sufren maltrato físico y acaban dando sus vidas por el nombre de Cristo. Y esa persecución está. Pero mis hermanos, no solamente es ese tipo de persecución lo que la iglesia sufre. Tenemos otros grados donde hay una persecución más sutil, que muchas veces, mis hermanos, es con amenazas, con intimidación, con prohibición, con burla, con persecución ideológica, con persecución de valores. Eso es lo que nos encontramos aquí. Era más sutil, amenazas, intimidación. Pero al fin y al cabo, mis hermanos, lo que era persecución. Les prohibieron, intimidaron y amenazaron proclamar el nombre de Cristo. Y saben, nuestra sociedad no está tan lejos de esto, mis hermanos. Y estoy hablando de la sociedad occidental en la cual vivimos. No estamos tan lejos de esto, mis hermanos, porque en nuestra sociedad occidental quizás es mucho más difícil ver persecución física a causa de la proclamación del nombre de Cristo. No quiere decir que no la haya, pero quizás es mucho más difícil verla, mis hermanos. Pero es más fácil ver en la sociedad occidental en la cual vivimos una persecución que se centra más, mis hermanos, en lo que es la prohibición de la proclamación quizá del Evangelio o de los valores absolutos del Evangelio. Lo que es, mis hermanos, la intolerancia hacia esos valores del Evangelio del Reino y del nombre de Cristo. Vemos quizá más una persecución, mis hermanos, muchas veces de amenaza y de intimidación cuando se proclama el nombre de Cristo. A veces, mis hermanos, se prohíbe lo que es la proclamación del nombre de Cristo en la esfera pública, porque hay verdades absolutas e ideologías, mis hermanos, que chocan precisamente con las verdades del Evangelio de Cristo. Y a veces es una persecución de intimidación y de amenaza, mis hermanos, donde se dice que cuando se predica, por ejemplo, cuando se anuncia de las verdades del Evangelio, esto quizá es adoctrinamiento. O la amenaza de poder ser llevados a las cortes judiciales por delito de odio o delito de deshonor
cuando se expone que la Biblia claramente establece de que el matrimonio que Dios estableció es matrimonio entre hombre y mujer. O la amenaza, mis hermanos, de poder ser llevados a las cortes por delito de odio cuando se establece que la Biblia claramente determina y explica que la homosexualidad es un pecado delante de Dios. Y sufrimos esta realidad, mis hermanos. Y fíjense que aquí es como empezó. Light, pero intimidación, amenaza y prohibición. ¿Y cómo respondieron ante esto? Fíjense en el versículo 23. Una vez liberaron a Pedro y a Juan y les contaron todas las cosas, fíjense cómo responde la iglesia, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, esos ellos se refieren a los discípulos de los que estaban ahí, la primera iglesia, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es lo que hicieron, mis hermanos? Lo primero que ese grupo de discípulos, lo primero que la iglesia hizo fue levantar, alzar unánimes la voz a Dios. En respuesta a la persecución de Pedro y Juan, de esa prohibición de intimidación, alzaron unánimes la voz a su Dios. Y hay algo que es destacable aquí, y es la palabra unánimes, que es una palabra que hemos visto varias veces en corto periodo de espacio en el libro de Hechos, que aquellos primeros cristianos estaban unánimes, estaban unidos. Y aquí la unidad, mis hermanos, se mostró en levantar su voz y orar en respuesta a la persecución que Pedro y Juan habían sufrido. Y esto es interesante. Porque, mis hermanos, oraron unánimes en respuesta a la persecución que Pedro y Juan sufrieron. No la sufrieron toda la iglesia aquí. Fue Pedro y Juan. Pero, ¿saben? Esa oración unánime por esa persecución, mis hermanos, mostraba un entendimiento que tenían aquellos primeros cristianos. Mostraban el entendimiento, mis hermanos, de que aunque fuese Juan y Pedro aquellos que habían sido encarcelados y llevados delante del Sanedrín, eso no era una realidad aparte del resto de la iglesia. Entendían, mis hermanos, que eran parte de la misma iglesia, parte del mismo cuerpo, mis hermanos, y esa persecución y encarcelamiento de Pedro y Juan también iba con ellos, mis hermanos. No eran una iglesia aparte, no eran un cuerpo aparte, no era una realidad aparte. Y el sufrimiento de ellos era el sufrimiento de la iglesia. Y el encarcelamiento de ellos era el encarcelamiento, mis hermanos, de la iglesia. Y oraron unánimes frente a esta realidad. Saben que esto es algo, mis hermanos, que no podemos perder nunca de vista. Que somos un solo cuerpo. Que somos una sola iglesia, la cual está construida sobre esa piedra que los edificadores desecharon, pero que Dios estableció como la piedra del ángulo, la piedra maestra, la piedra angular, sobre la cual la iglesia de Cristo se construye, se edifica y crece como un templo santo. Por lo tanto, lo que es la persecución que quizá nuestros hermanos están sufriendo, mis hermanos, en países islámicos, es también, mis hermanos, nuestra persecución. No es algo que nos queda aparte. Saben, personalmente viendo esto, mis hermanos, a veces me he dado cuenta de lo poco que oro por otros que están sufriendo persecución en otro lado. Lo poco que quizá oro, mis hermanos, por aquellos hermanos que su fe está siendo atribulada. Hay hermanos aquí en la iglesia que cada reunión de oración oran por los hermanos que están siendo perseguidos. Y es un gozo, mis hermanos. Es un gozo. Aquí es lo que hicieron. Respondieron a esa persecución alzando unánimes la voz a Dios. Oraron. ¿Se dan cuenta? La oración aquí es la respuesta ¿a qué? A la persecución. Respondieron en oración. Y en una oración, fíjense, una oración que reconoce y una oración que pide. Fíjense, esa oración está organizada con lo que se llama dos vocativos. No bocadillos. Estos son dos cosas distintas,
dos vocativos, mis hermanos. ¿Y qué son los vocativos? Los vocativos son un llamado de nombramiento, es decir, simplemente un llamado. Por ejemplo, Paco. Hola. Paco es un llamado, eso es un vocativo. Eso es un vocativo. Fíjense que estos dos vocativos nos los encontramos ahora, uno en el versículo 24. Fíjense. Y dijeron, soberano Señor. Ese es el primer vocativo. Soberano Señor. Y fíjense que el otro nos lo encontramos en el versículo 29. Y ahora, Señor. ¿Se dan cuenta? Dos vocativos. Soberano Señor. Y ahí lo van a reconocer de una manera. Y el segundo vocativo en el versículo 29. Y ahora, Señor. Ahí van a pedir algo a ese Señor que están llamando. Bien, es en el primer vocativo, en el primer llamado, mis hermanos, donde vemos que la respuesta a la persecución en esa oración lo que hace es reconocer a Dios como soberano, creador de todo. Ahora entramos en ese reconocimiento de la soberanía de Dios como creador de todo. Fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se dan cuenta cómo reconocen aquí a Dios, mis hermanos? Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Lo reconocen como creador. Pero están reconociendo primeramente su soberanía. Esa expresión que la Reina Valera traduce aquí como soberano Señor es una única palabra que a nosotros cuando la escuchamos nos crea connotaciones negativas, porque es la palabra déspota. Y cuando nosotros utilizamos la palabra déspota, mis hermanos, la solemos utilizar con connotaciones negativas o nos trae a los oídos connotaciones negativas. Porque un déspota, ¿qué es? Un déspota es aquel que tiene autoridad, que tiene señorío, pero que utiliza esa autoridad y ese señorío de manera abusiva, de manera autoritaria, de manera denigrante hacia aquellos que ejerce esa autoridad. Eso es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos déspota. Las expresiones de este es un déspota. Es uno que tiene autoridad y la utiliza para su propio bien y la utiliza de manera abusiva hacia los demás. Pero esto, mis hermanos, no era la visión que se tenía en aquel primer siglo la palabra déspota. La palabra déspota era aquel que era señor y que por lo tanto tenía plena autoridad. Cómo la ejerciese, eso ya era otro asunto. La podía ejercer bien o la podía ejercer mal. La podía ejercer con misericordia o la podía ejercer de manera abusiva. Pero un déspota, mis hermanos, era aquel que era señor. Y por lo tanto, como señor, tenía plena autoridad. Y como déspota, como señor, podía entonces hacer o deshacer en su casa como él quisiese. Porque tenía la plena y la absoluta autoridad. Por eso la Reina Valera, esa palabra la traduce muy bien, soberano Señor. Es decir, lo reconoce como aquel que tiene una absoluta soberanía. Bien, esa soberanía se expresa ¿de qué manera? En este versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, es un reconocimiento de la soberanía de Dios porque Él es ¿qué? Porque Él es creador de todas las cosas. Porque Dios lo ha creado todo, mis hermanos. Porque Dios ha traído en existencia todas y cada una de las cosas. El hecho de que Dios sea creador es uno de los aspectos o atributos esenciales de Dios. El Dios que se da a conocer en la Escritura es creador de todo. Y eso es un reconocimiento a lo largo de las Escrituras. Fíjense algunos textos. Fíjense Isaías 45, 18. Fíjense lo que ahí Dios mismo dice. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no
hay otro. ¿Se dan cuenta? Yo soy Jehová y no hay otro. Fíjense ahora en Nehemías, capítulo 9 y versículo 6, mis hermanos. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, tú lo hiciste todo. ¿Se dan cuenta? Hay una afirmación, mis hermanos, innegociable en la Escritura, de que Dios es creador de todo. Y siendo creador de todo, mis hermanos, esta verdad de que Dios es creador, lo sitúa como el único Dios verdadero que hay. Que Dios sea creador establece inmediatamente de que Dios es Dios y de que el resto son ídolos, mis hermanos. De que el único Dios que hay, de que el único Dios vivo, de que el único Dios verdadero es el Dios que creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, visible e invisible, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta de lo que dice básicamente aquí Isaías y Jeremías? Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios. Yo soy Jehová y no hay otro. Nehemías, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, tú solo eres Jehová. Por tanto, la afirmación de que Dios es creador es un reconocimiento de que Él, solamente Él, es Dios. Pero es un reconocimiento, ¿saben de qué? De que porque es el Dios creador, entonces es que es Señor. Es que es soberano sobre todas las obras de sus manos. Porque esto ya nos lleva a Génesis, mis hermanos, cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Cuando Dios dijo, haya expansión, y la expansión fue. Mis hermanos, Génesis 1 y 2, ¿saben lo que es? No solamente es la demostración de que Dios es creador de todo, sino que cuando Dios creó, mis hermanos, Dios estableció su gobierno y su reino sobre todo lo que Él creó. Cuando Dios creó con el poder de su palabra, Dios estableció su gobierno, su señorío, su reino sobre todo lo creado. De tal manera, mis hermanos, que ahora toda la creación está sujeta a los pies de aquel que es su creador. Y toda la creación, mis hermanos, funciona bajo lo que es el gobierno de su creador. Incluso el ser humano, aunque no nos guste. Somos parte de la creación, sujetos, mis hermanos, a Dios, al creador. No es el creador quien se sujeta a la creación, mis hermanos. Es la creación quien está sujeta bajo el gobierno del creador. Por lo tanto, lo que es la creación, mis hermanos, es el escenario donde el soberano déspota, entendido como el Señor de señores, mis hermanos, hace y deshace como Él ha determinado y como Él ha decretado. Él reina sobre toda la creación. Por eso, ligada a la doctrina de la creación, siempre se habla de la doctrina de la providencia de Dios. Porque la providencia, ¿qué es? La providencia, mis hermanos, es esa doctrina que nos habla de que Dios preserva su creación y de que Dios controla todo lo que ha creado y que Dios controla todo lo que es la creación y el transcurso de la historia para que se cumpla todo lo que Él ha determinado, mis hermanos. ¿Y por qué Dios puede hacer esto? ¿Saben por qué? Porque Él es creador de todo. Y como creador es Señor. Y como Señor preserva, gobierna, controla y dirige todo lo que Él ha creado. Fíjense, mis hermanos, que esto es una verdad bíblica que choca con el mundo de hoy en día. Hace poco salió, mis hermanos, por las noticias, ha habido un debate acalorado ya, y salió por las noticias de que decir y hablar de lo que es la creación, del creacionismo, esto básicamente es adoctrinar a los niños. En esta semana salió.
es adoctrinar a los niños a hablar, mis hermanos, de lo que es creacionismo. ¿Por qué? Porque el creacionismo, el creer que hay un Dios que ha creado todas las cosas y lo gobierna todo, esto está basado en creencias religiosas y creencias personales, pero no está basado en hechos científicos y en datos empíricos que puedan probarse. La teoría de la evolución, eso sí que está basado no en pensamientos personales, sino en datos científicos que pueden probarse. ¿Saben qué, mis hermanos? Que no les vendan la moto. Porque eso no es así. Porque por muchos datos, ¿saben qué? Siguen hablando de la teoría de la evolución que de momento nadie ha podido probar. Y siguen teniendo problemas los mismos que tenía Darwin de cómo se evoluciona de las formas simples a las formas complejas. Y Darwin tenía problemas con las abejas y con los ojos, mis hermanos. Y siguen teniendo problemas, mis hermanos. Y quizá todas las evidencias científicas caben en la palma de una mano en relación a la teoría de la evolución. Y quizá los científicos de hoy en día tendrían que conocer que los científicos del pasado que hicieron ciencia pudieron hacerla, ¿saben por qué? Porque creían que había un Dios que lo había creado todo y que era soberano y lo gobernaba todo. Y eso es lo que permitía que hubiese unas leyes que pudiesen entonces estudiarse, porque hay un Dios creador que lo sustenta todo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo primero que reconocen es la soberanía de Dios, mis hermanos, como creador de todo. Y eso en esa oración, hermanos, es de vital importancia, porque eso quiere decir entonces que esa oración que es en respuesta, mis hermanos, a esa persecución, entonces quería decir que ninguna intimidación de ese Sanedrín, ninguna de las amenazas de ese Sanedrín, ninguna de las prohibiciones de ese Sanedrín, mis hermanos, ninguna de las cosas que ese Sanedrín hizo, mis hermanos, quedaba fuera del soberano control de Dios, mis hermanos. Todo estaba bajo el control del Creador. Y eso es de gran importancia para enfrentar la persecución por el nombre de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, nuestra cosmovisión como creyentes es una cosmovisión de que las cosas no evolucionan, sino que hubo un creador eterno y hay un creador que lo hizo todo y lo controla todo, mis hermanos. Por lo tanto, cuando en nuestra vida, cuando en tu vida, cuando en la vida de la iglesia viene la persecución, la intimidación, la amenaza, el menosprecio, la burla, tienes que saber algo, que esto nunca queda fuera de las manos del Creador, de las manos del soberano, que Dios es quien lo tiene todo bajo su control. Y no habrá nada, ni una intimidación, ni una amenaza, ni una prohibición, mis hermanos, no habrá nada que frustre el plan que la providencia de Dios está obrando y gobernando para sus propósitos y para su gloria. Por tanto, debemos afrontar, mis hermanos, esa persecución con esa oración que reconoce esa soberanía de Dios en lo que es la creación, pero reconoce otra cosa. Reconoce, mis hermanos, la soberanía de Dios en los eventos del Evangelio. Fíjense ahora, mis hermanos, Dios es reconocido como soberano sobre la creación y ahora Dios habla. Fíjense en el versículo 25. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste. Aquí la Reina Valera se ha saltado cosas, porque en realidad ese texto dice lo siguiente. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Por lo tanto, mis hermanos, el agente por el cual Dios habla es el Espíritu y el instrumento es por medio de David. Y ahora fíjense lo que se nos va a mostrar aquí, que Dios no solamente es soberano sobre todo lo creado, que Dios es soberano sobre los eventos que sucedieron en el Evangelio. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que Dios habló? Y lo que Dios habló, mis hermanos, nos lo encontramos en los versículos 25 y 26. Fíjense, esto es lo que Dios habló por medio de David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Lo que Dios habló aquí, mis hermanos, es la cita del Salmo 2, el salmo que hemos leído al principio de nuestro culto hoy. Y debemos saber un poco de lo que sucede en ese Salmo 2. En ese Salmo 2, mis hermanos, es un salmo que se llama un salmo real, pero real de realeza. Y es un salmo que se utilizaba generalmente cuando los reyes tomaban posesión
del trono. Cuando los reyes ascendían, porque esta era la visión, cuando un rey tomaba posesión del trono, la idea es que el rey ascendía al trono, ascendía a tomar posesión del trono. Y cuando en Israel un rey ascendía a tomar posesión del trono, este salmo era uno de los salmos que se utilizaban, mis hermanos. Ahora bien, ese salmo no empieza así. Ese salmo empieza preguntándose por qué las naciones se rebelan contra el Señor y contra su ungido. Fíjense el Salmo 2, mis hermanos. Fíjense que empieza de esta manera. Lo hemos leído. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, empieza el Salmo con el motín, la rebelión y la persecución contra Dios y su ungido, en ese caso del Salmo 2, el rey, mis hermanos. Y en esa rebelión nos damos cuenta que Dios, mis hermanos, se ríe. ¿Se dan cuenta? Dios se ríe en el Salmo 2. Fíjense el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Es como si Dios estuviese viendo toda esa rebelión ahí, mis hermanos, y Dios estuviese riendo y burlando desde el cielo diciendo, pero ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Pero qué os pensáis que vuestra rebelión, que vuestra persecución, que vuestros planes pueden hacer algo contra mí y contra su ungido? ¿No veis que Él va a venir para iluminar el camino, ni que en la muerte ni en el Seol va a ser capaz de retenerlo porque Él va a reinar? Y inmediatamente en el Salmo, mis hermanos, la risa de Dios cambia a la ira de Dios. Y Dios determina, ¿sabéis qué, naciones? Yo he establecido un decreto. Yo he establecido a mi ungido sobre Sión. Y he declarado, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y ese rey sobre Sión le pidió a Dios, dame las naciones. Y Dios le dice, pídeme las naciones y te las daré. Pídeme los pueblos y te los daré. Y los regirás con barra de hierro. ¿Saben, mis hermanos, por qué Dios se ríe de esa rebelión de las naciones? ¿Saben por qué, mis hermanos? Dios se ríe por un motivo, mis hermanos. Dios se ríe porque Dios ha establecido a su rey sobre el trono. Dios se ríe, mis hermanos, porque todos los planes de las naciones, lo que Dios ha hecho, mis hermanos, es, sea como sea, ha colocado a su rey sobre su trono. Y su rey, que es su hijo, mis hermanos, regirá con barra de hierro las naciones. Y todo recae bajo la autoridad de aquel que Dios ha puesto en el trono y le ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Salmo 2 va, mis hermanos. Y ahora llegamos aquí a Hechos 4, y frente a esa persecución que sufrieron Pedro y Juan, responden con este salmo. Porque ¿qué es lo que entendieron esos primeros cristianos, mis hermanos? Se entendieron que en la persecución que Cristo sufrió en mano de esas naciones, mis hermanos, entendieron que esa persecución, pero entendieron que la resurrección y glorificación de Cristo al trono celestial es el cumplimiento de ese Salmo 2, mis hermanos. Entendieron que ahora sí, Cristo fue perseguido, pero Dios, mis hermanos, se ríe porque Él levantó a su Hijo de los muertos y Él lo puso en el trono celestial. Y una vez en el trono, todo está puesto bajo los pies de aquel que Dios ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones. Y Cristo tiene las naciones bajo sus pies, mis hermanos. Y Dios se ríe porque mi hijo, mi rey, está en el trono. Fíjense cómo así lo interpretan. Fíjense que esta es la interpretación. Miren el versículo 27. Fíjense el versículo 27. ¿Por qué? Es la interpretación del Salmo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Se unieron quién? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? La persecución de Poncio Pilato, de Herodes, de los gentiles de Israel, es el cumplimiento de por qué se amotinan las naciones. Y la resurrección y glorificación de Cristo es el cumplimiento de yo he puesto a mi Hijo sobre Sion. Él reina. Pero ¿saben lo que llama la atención aquí? Miren cómo acaba el versículo 27, o a partir del 28, perdón. Todo esto fue para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es sorprendente, mis hermanos. Estos cristianos dijeron, por boca de David, ya anunciaste esto en el Salmo 2. Y saben, solamente, mis hermanos, Dios puede anunciar que todo esto sucedía, no solamente porque es omnisciente, sino que como creador lo controla todo y es Señor. Y todo esto sucedió para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, mis hermanos. Todo esto fue para que sucediese lo que la mano soberana de Dios había, mis hermanos, determinado. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que es esto? Esto, mis hermanos, es pura soberanía de Dios. De que todo se obró conforme la mano de Dios y el consejo de Dios había decretado. No hubo ni una sola cosa que ahí pasase sin que la mano de Dios lo hubiese decretado, lo hubiese permitido, mis hermanos. ¿Saben? Sproul, de ese texto, tiene algo que me hace reír. Sí, a veces me río con los mensajes, ¿ya? Pero básicamente dice, es que hoy en día dice, la gente tiene muchos problemas entre el arminianismo y el calvinismo, la soberanía de Dios y todo esto. Dice, oye, los cristianos en el primer siglo no tenían ningún problema con esto. Uno, porque el arminianismo y el calvinismo todavía esto no estaba, pero tenían claro una cosa, que Dios es soberano. Y que todo se mueve bajo lo que es la soberanía de Dios. Incluso, fíjense, los eventos del Evangelio de Cristo Jesús. No hubo, mis hermanos, ni una sola amenaza a Cristo. No hubo, mis hermanos, ni una sola burla a Cristo. No hubo, mis hermanos, ni un solo insulto a Cristo. No hubo ni un solo grito de rechazo a Cristo. No hubo ni un solo clavo clavado en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, que saliese del control soberano de Dios como Él había determinado. Esos hombres fueron responsables, pero todo cayó en las manos del Dios que así lo había decretado. Para que todo se diese conforme tu mano y tu consejo había determinado. Fíjense, mis hermanos, de que esto es de especial importancia para la persecución. Porque si piensan, ¿cuál es la persecución mayor y más terrible que se ha dado en este mundo? ¿Saben cuál es la persecución más terrible, mis hermanos? Es la persecución, el insulto, la burla y la muerte de Cristo Jesús en aquella cruz. Incluso eso estaba en la soberanía de Dios. ¿Y por qué es importante esto para nosotros, mis hermanos? Porque Cristo le dijo a los discípulos, como me aborrecieron a mí, os aborrecerán también a vosotros. Porque como cristianos y como iglesia, mis hermanos, participamos de los sufrimientos de Cristo. Pero si las persecuciones o sufrimientos de Cristo estuvieron todos ellos en las manos de Dios, mis hermanos, en el gobierno soberano de Dios, ¿saben qué? También los tuyos, por su nombre, también los nuestros, por su nombre. Y mis hermanos, si esos sufrimientos fueron el camino del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba al cielo, mis hermanos, esa es una realidad también para nosotros. Porque aún y esas persecuciones, mis hermanos, al final participaremos de sus sufrimientos, pero también, mis hermanos, de su gloria. Por tanto, cuando esta persecución llegue en tu vida, en tu trabajo, en tu instituto, en tu colegio, en tu lugar de prácticas, en tu familia, piensa que Dios lo tiene todo bajo control.
persevera, porque los sufrimientos de Cristo fueron duros, pero las glorias fueron excelsas. Y eso será para aquellos, mis hermanos, que al final tu fe será probada y más preciosa que el oro. Y tu perseverancia será fruto glorioso de haber perseverado por la gracia de Dios hasta el fin. Respondieron a la persecución con oración que reconoce. Pero ahora vamos al segundo punto. Respondieron, todavía quedan velas, todavía puedo. Respondieron, sí, Dominica ha puesto velas que duran 5 horas, dice. Respondieron mis hermanos a la persecución con la oración que ahora pide. Pide por valentía en la proclamación. Y fíjense, pide valentía para la proclamación primero bajo la soberanía de Dios frente a las amenazas del mundo. Fíjense, ahora entramos al segundo vocativo. Fíjense el versículo 29. Y ahora, Señor. ¿Ven? Es el segundo vocativo, llamado. Y ahora, Señor. Y aquí la oración cambia. Ya no es reconocimiento, es petición. Y fíjense que lo que piden es por denuedo. Fíjense el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo. Fíjense cómo esa palabra vuelve, mis hermanos, a aparecer al final. Fíjense en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Bien, esa palabra denuedo, mis hermanos, es la palabra valentía. Aparece 2 veces, por lo tanto aquí la valentía es crucial. Y fíjense que la valentía aquí siempre está relacionada con algo. ¿Está relacionada, saben con qué? Está relacionada con valentía, ¿para qué? Para proclamar la palabra, proclamar el Evangelio, proclamar en todo ese contexto el nombre de Jesucristo en el cual hay salvación. ¿Ya? Es valentía para la proclamación de la palabra. Bien, fíjense en el versículo 29 ahora. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es decir, le están diciendo, Señor, mira sus amenazas, mira sus intimidaciones. Señor, considera lo que estos del Sanedrín, lo que estos fariseos, saduceos, lo que estos ancianos están haciendo. Mira sus intimidaciones, considera sus amenazas, considera su prohibición. Eso es un lenguaje que viene mucho de los salmos. Muchas veces en los salmos nos encontramos a los salmistas que le dicen al Señor, mira lo que están haciendo mis enemigos, mira las injusticias, y muchas veces piden, líbrame de ellos. Es un ejemplo, el Salmo 59, 1, 2. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Líbrame, mira lo que están haciendo y líbrame, sálvame, mis hermanos. ¿Saben qué? Quizá esto hubiese tenido que ser el clamor aquí. Señor, mira sus amenazas, mira sus intimidaciones, mira su prohibición y, Señor, líbranos de ellas, sálvanos de ellas, sálvanos de esos hombres que nos intimidan, que nos persiguen y que quieren mal contra vosotros, sálvanos. Yo hubiese orado así, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo hubiesen orado ustedes? Pero no oraron así. ¿Se han dado cuenta? Dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con valentía hablen tu palabra. Y uno dice, pero ¿cómo estáis pidiendo esto? Digo, pero ¿no sabéis que ha sido esto lo que ha llevado a Pedro y a Juan a ser encarcelados, intimidados, amenazados y que se los prohíba? Pero ¿cómo estáis pidiendo? Oye, que es que si pedís por más valentía para proclamar la palabra, oye, os van a medir más palos encima y posiblemente van a ser todavía mucho más duros. ¿Cómo puedes pedir esto? ¿Qué es lo que sucede aquí, mis hermanos? Y pidieron, fíjense, valentía frente a estas amenazas. Y quizá hay 3 razones por ello. Una, precisamente por las amenazas. Porque cuando hay amenazas e intimidación, mis hermanos, hay riesgo de correr vergüenza y temor de proclamar el nombre de Cristo. Cuando a uno se le burlan, cuando a uno lo aíslan, cuando uno sufre esa persecución quizá ideológica y de valores, Señor, frente a esas amenazas hay entonces el peligro de correr temor y avergonzarse del nombre de Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, no somos de piedra, somos de carne y hueso.
Y Pablo se lo tuvo que decir a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Y a veces cuando esas amenazas están, mis hermanos, se corre el temor, el peligro de ese temor y de esa vergüenza. Y lo que se necesita, ¿saben? No es un yes, you can. No es un sí puedes. No, lo que se necesita, mis hermanos, es el don divino de la valentía de Dios en nuestras vidas. Lo que se necesita es esa gracia que nos es suficiente. Se necesita de que Dios dé esa valentía que solamente, mis hermanos, proviene de su acción en la vida de los suyos. Pero saben, quizá hay otra razón, mis hermanos. No sabemos exactamente lo que Pedro y Juan, todas las cosas que les contaron. Pero sí sabemos que les dijeron a ese Sanedrín, en el capítulo 4, versículo 19, le dijeron lo siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan sabían, mis hermanos, que era más justo primeramente obedecer a Dios. Y le dijeron, ¿saben qué? Nuestra obediencia primeramente es a Dios. Seguiremos proclamando a Cristo. No sabemos si esto le dijeron, pero esto nos da a entender algo, mis hermanos, que la proclamación del nombre de Cristo, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios, mis hermanos, es primeramente nuestra obediencia a Dios. No es un acto opcional en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Es primeramente justo servir a Dios y no a los hombres, aun y cuando, mis hermanos, esas amenazas sean duras. Porque por Dios estamos ordenados a obedecer a las autoridades de este mundo. ¿Sí o sí? Romanos 13, paguen sus impuestos. Páguenlos, mis hermanos. Páguenlos. Pero cuando esas ordenanzas, mis hermanos, están en contra de lo que es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos, es más justo obedecer a Dios que no a los hombres. Aun y cuando las consecuencias puedan ser duras, difíciles y en algunos lugares trágicas. Pero saben, hay una tercera razón que creo que aquí es la que está en el texto, mis hermanos, para pedir esa valentía. Y fíjense que le dicen a Dios, mira las amenazas, considéralas y danos valentía. Ahora, ¿a qué Dios le están pidiendo, mis hermanos, que considere y que mire esas amenazas, que mire esas intimidaciones, que mire, mis hermanos, esa prohibición? ¿A qué Dios se lo están pidiendo? ¿Saben a qué Dios se lo están pidiendo? Al Dios que es soberano, creador de todas las cosas. Al Dios que es soberano sobre los eventos del Evangelio y las persecuciones de Cristo. Al Dios que es soberano y tiene en sus manos el control, mis hermanos, de la persecución de los suyos y de su iglesia. A este Dios le están diciendo, mira, y ahora danos valentía. Porque, mis hermanos, si Dios está en control de todas estas amenazas, mis hermanos, entonces, ¿qué hay que temer? ¿Saben qué? La soberanía de Dios, mis hermanos, es la cama donde descansamos confiadamente en nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Y es en esa soberanía que si Dios lo tiene todo bajo control, entonces, ¿qué tengo que temer? No es fácil, pero para eso tenemos la Biblia. Y no va a suceder nada en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, nada que Dios no tenga determinado y quiera que suceda. Por lo tanto, Señor, mira sus amenazas y, Señor, danos valentía. Danos valentía para proclamar el nombre de Cristo. Porque descansamos en que tú eres soberano y nada sucederá que tú no tengas determinado. ¿Se dan cuenta? Pidieron, mis hermanos, bajo la soberanía de Dios, frente a las amenazas. Pero pidieron, mis hermanos, para ver algo, para ver la obra de Dios a través del nombre de Jesús. Ya voy acabando, tranquilos, Fíjense que ya quedan pocos versículos, ¿ya? Aunque cada versículo puede ser una hora más, Fíjense, mis hermanos, oraron pidiendo ver la obra de Dios a través del nombre de Jesucristo. Fíjense, han orado por valentía. Y ahora fíjense si seguimos leyendo en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Vimos eso ya, mis hermanos, señales, prodigios. ¿Qué eran esto? Eran señales de aprobación de quién era Jesús, de quién eran los apóstoles. Pero esos señales, prodigios, eran la evidencia, mis hermanos, de que el evangelio de salvación estaba obrando en el presente, de que Cristo, por medio de su Espíritu, mis hermanos, y de la proclamación de la palabra, obraba salvación en la historia en ese momento. Esos milagros y señales no eran más que la evidencia del evangelio del reino y del evangelio de salvación en acción en medio de la historia. Y fíjense, mis hermanos, lo que piden. Hay algo que tengo que destacar, mis hermanos, en el versículo 29 y 30. Fíjense que en el versículo 29 y 30 la traducción es un tanto extraña aquí, ¿eh? Pero déjenme que se la lea un poquito como está más centrada en el original. Fíjense el versículo 29 y 30. Yo se lo leo y fíjense la diferencia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo, con toda valentía, hablen la palabra, en la cual o por la cual extiendes tu mano, para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios a través de el nombre de tu santo Hijo Jesús. La diferencia es sutil, pero es vital. Piden, danos valentía para proclamar tu palabra. Y el texto original dice, en la cual o por la cual tú extiendes tu mano para hacer salvación a través del nombre de Cristo. Por eso al final aparece el nombre de Cristo, mis hermanos. Porque lo que es esa salvación y esas sanidades aquí eran a través del único nombre que tiene autoridad, ¿sí o no? El nombre de Jesús. Ahora ese nombre de Jesús, mis hermanos, ¿cómo era lanzado? ¿Saben cómo era? Ese nombre de Jesús era extendido por medio de la proclamación de la palabra. Y cuando esa proclamación de la palabra era dada, mis hermanos, cuando la proclamación del nombre de Jesús se daba, la mano de Dios se extendía ¿para qué? Para sanar, para hacer prodigios, para salvar. Fíjense que habla de la mano de Dios. 2 veces la menciona aquí, en el versículo 28 y en el versículo 30. Fíjense que la menciona varias veces, mis hermanos. Y en la Biblia la palabra de la mano de Dios es mano de poder, es mano de salvación, es mano de prodigio, es mano de sanidad. ¿Qué está diciendo aquí? Danos valentía para proclamar la palabra, porque en esta proclamación es que el nombre de Cristo es anunciado. Y en ese nombre que es anunciado, por esta proclamación del Evangelio, Dios mueve su mano para salvar y hacer crecer a su iglesia, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, sin proclamación de la palabra es muy difícil que haya salvación. Sin la proclamación del nombre de Cristo, sin la proclamación de que, mis hermanos, en el nombre de Jesús solamente hay salvación, es muy difícil que eso se produzca. Sin la proclamación de que el Evangelio te dice, arrepiéntete de tus pecados si cree en Jesús como tu Señor y Salvador para salvación, sin esa proclamación, mis hermanos, la salvación es muy difícil, porque Dios en su soberanía ha querido que sea por la locura de lo que es predicado que haya salvación, mis hermanos. Dios ha querido que a través de la palabra, el medio de gracia que Él ha escogido, mis hermanos, haya salvación. Porque cuando ese nombre es predicado, ese nombre es glorificado. Y el mundo entonces ve de que en el nombre de Jesús hay salvación. Quizás es el motivo principal para pedir, Señor, danos valentía. Porque el nombre que quiero ver que sea exaltado no es el mío, por muchos YouTubes que tengamos, mis hermanos. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de nuestro Señor. Con esto llegamos al final. Y fíjense, al final es la conclusión. Respondemos a la persecución con una oración eficaz delante de Dios. ¿Y cuál es la oración eficaz? Es la oración hecha conforme a la voluntad de Dios. ¿Creen que esta oración, mis hermanos, fue eficaz? Es decir, Dios respondió a ello. ¿Saben? Fue eficaz. ¿Y dónde lo vemos? Fíjense el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es la respuesta de Dios.
Dios respondió. Fueron llenos del Espíritu. Y esto es importante aquí, mis hermanos, porque la palabra corre por el Espíritu en el libro de Hechos. Son salvos por la obra del Espíritu y la proclamación. La iglesia crece cuando la palabra crece, mis hermanos. Dios respondió de acuerdo a su voluntad. Porque una de las voluntades de Dios, mis hermanos, es que el nombre de su Hijo sea glorificado. Es que el nombre de Cristo sea proclamado. Porque Él tiene pueblo para salvar. Determinados para llevar a salvación, para hacer crecer su iglesia. ¿Oras por esto? ¿Pides por esto? Cuando esa persecución llegue a tu vida por el nombre de Cristo, ora con esas verdades bíblicas. Pídele a Dios. Cuando la persecución llega a nuestras vidas como iglesia, oremos conforme a esas verdades bíblicas y pidamos a Dios, danos valentía para que Cristo sea anunciado.